Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que se encuentren bien y de no ser así les mando un abrazo enorme y ojalá todo mejore pronto. Antes de comenzar con el video de hoy quiero hacer un pequeño paréntesis. El tema de hoy, en especial el del segundo relato que es el que le da nombre a este video, puede llegar a herir susceptibilidades. Si entre el público hay personas religiosas, especialmente devotos católicos, no les recomiendo que escuchen el segundo relato. Para ustedes hay una selección de historias en el canal que pueden escuchar. Ya en el próximo episodio habrán otros temas que quizás sean más de su agrado. Dicho esto, y sin quitarles más tiempo, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculta en sus casas. Esta es la historia de un viejo conocido de mi padre, un hombre llamado Julio que vivía en nuestro pueblo. Según contaba papá, Julio era alguien de bajos recursos, un hombre que en su desesperación por conseguir un plato de comida y un lugar donde dormir, se enlistó en las filas de la guerrilla, quienes irónicamente eran los que mejor trataban al pueblo, incluso mejor que el ejército. Ese trato fue lo que motivó a Julio a dejar todo atrás, y así fue a adentrarse en el monte con un fusil en mano. El caso es que luego de su partida no se supo más de él, al menos no por 2 largos años, hasta que mi padre se reencontró con él. Fue a visitarlo en un viaje que hicimos con toda la familia al llano. Al ver a Julio, papá notó que quedaba poco o casi nada de lo que algún día fue ese hombre. Estaba desgastado, roto por dentro y tenía una de sus piernas muy mal heridas. Aquella herida en batalla le habría costado su estadía en las fuerzas guerrilleras. Ya no era apto para luchar, así que fue dado de baja y después de abandonar las armas y sin un lugar a donde ir, Julio se fue a vivir en una pequeña y humilde choza al lado del río. Con él vivía también una excompañera de armas, con quien mantenía una relación, la cual había embarazado y al final le dio una hija. Vagando entre los pueblos del llano, Julio escuchaba a la gente hablar de brujas y curanderas que podían sanar a quien así lo quisiera. Cualquier mal que pudiera tener alguien, ellas podían curarlo. Y fue así como el pobre diablo empezó a obsesionarse de a poco con el tema de la brujería. Deseaba volver a su vida anterior, a tener salud, poder caminar bien de nuevo. Fue buscando por cada rincón, yendo de bruja en bruja que lo pudiese ayudar con su cojera, pero ninguna pudo hacerlo. Pero esto, lejos de desmotivarlo, solo sirvió para que Julio se obsesionara cada vez más con el tema. Sin embargo, aunque no encontraba aparente solución, en el pueblo se corría el rumor de una bruja en particular que sí podría sanarlo, una mujer que vivía en lo más profundo de la selva. Pero según se decía, era temida por todos, así que nadie quiso decirle a Julio dónde quedaba la casa de dicha mujer. Quizás por su propio bien, o simplemente porque la gente le tenía tanto miedo que ni siquiera le gustaba mencionarla. Julio entonces fue acercándose a quienes decían ser aprendices de estas brujas, para que así pudieran enseñarle todo lo que ellas supieran, y con suerte, él mismo podría descubrir la manera de curarse solo. El caso es que al adentrarse en ese mundo, Julio empezó a descuidar a su familia. La poca plata que ganaban él se la iba a gastar en artilugios y consultas de brujería, y ahí llegó a su vida una mujer, una supuesta aprendiz de una bruja muy poderosa, quien fue aprovechándose de su condición para sacarle hasta el último centavo. Y un día como cualquier otro, ella le dio a Julio lo que tanto buscaba. Le dijo dónde y cómo podía encontrar a aquella poderosa bruja que vivía en la selva, esa misma que se rumoraba podría curarlo. Le dijo todo, y la condición era que tendría que ausentarse durante 7 días enteros en esa selva, y al empezar el segundo día, debería despojarse de su ropa, quedarse completamente desnudo ya que eso lo conectaría más con la naturaleza.
y la selva misma se encargaría de guiarlo hasta la casa de la bruja. El hombre, sin pensarlo, dejó a su mujer y a su pequeña hija enferma y se adentró en el monte confiando en las palabras de la bruja. Pero esos 7 días se convirtieron en 15. Julio estuvo desaparecido durante 2 semanas antes de ser encontrado por unos cazadores, quienes lo asistieron de inmediato. Estaba completamente desnudo, flaco, cubierto de heridas y golpes, y unos visibles arañazos que se extendían por todo su cuerpo. Los hombres que lo encontraron decían que Julio parecía haber perdido la cordura. Y es por esto que luego de tratar sus heridas, fue ingresado a un sanatorio para enfermos mentales. Fue ahí donde mi padre, quien era uno de sus pocos amigos, lo iba a visitar. Fue a verlo en varias ocasiones. Y durante una de estas visitas, Julio le contó a mi padre qué fue lo que ocurrió en verdad aquellos días que estuvo en la selva. Ese encuentro macabro que nadie más quiso creer. Tan pronto como Julio puso un pie en ese lugar, decidió que lo mejor sería caminar en línea recta por si en algún momento se llegase a haber perdido. En ese caso, lo único que tendría que hacer sería darse la vuelta y caminar. Y mientras se abría paso entre los árboles, este iba dejando una marca en alguno que otro tronco. Para cuando llegó el segundo día, que era cuando debía quitarse la ropa y empezar a andar desnudo, se percató que ya no iba en línea recta. Ya no veía las marcas en los árboles y había pasado por la misma piedra. Bueno, según Julio, era más bien un peñón bastante alto en mitad de aquella selva, y en ese mismo peñón cayó rendido al final del día y exhausto de dar tantas vueltas. Julio se quedó profundamente dormido cuando a las 12 de la madrugada del tercer día escuchó unas uñas arrastrándose por la superficie de la roca. Pensando que se trataba de algún animal, el hombre se levantó y puso su espalda contra el peñón mientras buscaba entre la oscuridad de la selva al causante de los rasguños. Pero luego escuchó también pasos de algo que había empezado a rodearlo. Él dice que pudo ser la oscuridad la que no le permitió ver quién o qué era eso, pero también dice que es posible que igual no pudiera verlo, porque tal vez no había nadie ahí. Mejor dicho, no es que no hubiera nadie ahí, es que había una fuerza invisible pero definitivamente palpable. Pero Julio, aún guiándose por el pensamiento de que eso era un animal, se trepó a lo más alto de la piedra. Pero una vez estando allá empezó a escuchar voces que lo rodeaban, risas que parecían venir de todas las direcciones y que se burlaban de él. De repente los rasguños comenzaron a oírse cada vez más cerca de donde él estaba. Venían subiendo desde la base del peñón dándole la vuelta, hasta que alcanzaron a Julio, quien se encontraba agitando sus puños. Lanzaba golpes al aire sin poder darle a nada. Y entonces, las uñas de eso que estaban acechándolo empezaron a clavarse en su piel. Arañazo tras arañazo empezaban a descarnarlo, mientras Julio se cubría y trataba de huir. Aquello lo persiguió, mientras él corría sin rumbo alguno, y los ataques no se detuvieron hasta casi el amanecer. Julio solo recuerda haber vagado por unos 2 días después de eso. 2 días en los que estuvo muy enfermo, pues las heridas que le habían provocado terminaron infectándose. Y durante ese tiempo, él dice que no está seguro, que quizás fue delirio suyo, pero sentía que alguien venía siguiéndolo y susurrándole cosas muy pegado a su oído. Luego de andar durante horas, llegó al río donde pudo beber algo y ahí mismo aprovechó para limpiarse las heridas, sabiendo que si seguía caminando por la orilla, tarde o temprano encontraría a alguien, alguna casa donde pudieran ayudarlo, pues normalmente donde hay agua, hay gente cerca. Julio emprendió su camino, yéndose por toda la orilla como había previsto. Le quedaban pocas fuerzas. Estaba mal, pues lo único que había comido en todos esos días eran hojas. Pero su camino
lejos de acortarse, parecía hacerse eterno. Él ya conocía esa zona, sabía muy bien dónde estaba. Por eso le asustó al ver que la orilla parecía alargarse más y más con cada paso que daba, como si ésta se hiciese infinita. El sol brillaba sobre su cabeza y la luz del día le daba a Julio cierta sensación de seguridad, porque pensaba que por fin se encontraba a salvo, por lo menos por unas cuantas horas mientras el sol todavía estuviese ahí en el cielo. Por eso el terror lo invadió cuando vio que el sol se ocultó aún siendo tan temprano, y de repente anocheció. Y con esa oscuridad llegaron también otros seres. Seres que Julio no podía ver, pero sí sentir. Estos lo empujaban y corrían y chocaban contra él. Lo tomaban del pelo, lo golpeaban, lo arañaban. Y en un determinado punto, cuando él perdió toda noción de sí mismo y de su entorno y del tiempo, sintió que lo agarraron de la cabeza. Era un agarre firme el que lo arrastró hasta el río y lo dejó flotando a mitad de este. Julio no se explica cómo ni en qué momento sucedió. Lo único que recuerda es que se despertó flotando ahí, en el mismo punto donde ya había pasado muchas horas atrás. Se recompuso y siguió caminando por un rato más, mientras seguía siendo torturado por aquella fuerza que no podía ver, hasta que su cuerpo por fin cedió y colapsó. Cuando abrió los ojos ya estaba en otro lugar. No sabía si él llegó ahí por cuenta propia o si algo le arrastró hasta allá. Fue en ese momento que lo encontraron los cazadores, y al contarles su historia de que una bruja lo había torturado en la selva, nadie le creyó. Todos pensaron que los rasguños se los ocasionó un puma o algún otro animal, pero nadie le hizo caso a su historia. Otra cosa extraña es que Julio asegura que para él no pasaron más que unos cuantos días, pero en realidad habían pasado 2 semanas desde que él se fue. La bruja que habitaba en la selva se habría encargado de perderlo, o al menos eso es lo que dice Julio. Pero mi padre y otras personas tienen una hipótesis un poco diferente, pero no por eso menos aterradora. Y es que creen que quien lo estuvo torturando y castigando de esa manera también pudo ser la Madre Monte. Ya les he contado de esta leyenda anteriormente, pero para el que no lo recuerde, se trata sobre un espíritu o guardián del bosque, una entidad como quieran llamarlo, que castiga a aquellos que hacen mal a las mujeres o a la naturaleza. A veces los pierde, a veces los mata. Otras simplemente juega con ellos o los asusta. Pero el caso es que los hace pagar caro todo el daño que han hecho. Y en este caso en particular, Julio habría abandonado a su familia por perseguir una obsesión, por egoísmo, y el precio que pagó fue ese. Además de que al día de hoy, aún sigue internado en un sanatorio, pues nunca volvió a ser el mismo. Sin embargo, esta no es la única historia de una bruja en el llano que me contó mi padre. Hay otra que también involucra a una bruja y un militante de la guerrilla y su novia. La historia va más o menos así. La joven tenía 14 años en ese entonces. Era hija de un hombre con un cargo político, algún alcalde o un concejal, algo por el estilo. El caso es que la joven terminó enamorándose de un muchacho guerrillero. Obviamente tendría que ser un amor a escondidas, pues el padre nunca estaría de acuerdo con esa relación. Por este motivo, la niña acudió con una bruja de un pueblo vecino, quien hacía todo tipo de trabajos. Cuando llegó donde la bruja y le contó su situación, le manifestó que quería que su padre diese el brazo a torcer para así poder escaparse con su enamorado. Pero el dinero que llevaba la joven no alcanzaba para el trabajo que ella quería. Ante la negativa de la bruja por la falta de dinero, la niña empezó a discutir con ella, a reclamarle y exigirle que la debía ayudar. La trató muy mal. Mientras tanto, aquella mujer solo observaba tranquilamente, y entonces le dijo a la joven: «Yo te puedo ayudar si quieres, pero solo prométeme que te vas a calmar
y te ayudo con gusto. Está bien, no te voy a pedir dinero. No me lo des, no me hace falta. Pero a cambio por este trabajo me darás otra cosa. ¿Trato? La joven contenta aceptó sin dudarlo. Bueno, tráeme algo personal de tu padre, lo que sea. Puede ser una prenda, pero asegúrate de que sea de tu padre, le dijo la bruja. La niña, sin sospechar de sus intenciones, fue y cumplió con lo que le ordenó. Trajo una corbata, y la bruja le aseguró que todo iba a estar bien, que aquella prenda no era para nada malo. Procedió a hacer su trabajo y luego le dio un brebaje que, según ella, ayudaría a que el padre empezara a ver con otros ojos a su yerno y ella pudiese huir tranquilamente con él. La joven volvió a casa y, más que feliz, siguió al pie de la letra las instrucciones de aquella bruja. Pero conforme pasaban los días, la salud de su padre empezó a decaer. Enfermó de la noche a la mañana, y aunque pensaron que podría ser algún envenenamiento debido a que era temporada de elecciones y estaba expuesto, los médicos descartaron eso. Pero tampoco pudieron dar con el origen de su malestar. Mientras tanto, al joven guerrillero que la pretendía lo terminaron mandando a otros pueblos, ya que estaba amenazado de muerte, y así lo separaron de ella. Viendo que todo estaba peor que antes, la joven fue donde la bruja una vez más a reclamarle, a lo que ésta le dijo que tuviera paciencia. En el transcurso de un mes, verás el resultado. En un mes va a cambiar tu vida, te lo prometo. Solo debes tener paciencia, le dijo la mujer. Y así pasaron los días, las semanas, y en un parpadeo pasó el mes. En ese tiempo, el chico del que ella estaba enamorada un día pisó una mina antipersona que terminó por volarle ambas piernas, y sin nadie que lo quisiera tratar, fue dejado como un perro a la entrada de urgencias de una clínica. Al verse sin piernas, sin poder valerse por sí mismo y abandonado por sus compañeros de lucha, aquel joven terminó con su vida. Mientras el padre de la joven, un día que estaba con ella montando a caballo, de repente colapsó, y una prenda suya se habría enredado en la montura y las riendas, por lo que fue arrastrado por el animal hasta que murió. Dicha prenda era la misma corbata que aquella bruja le había pedido a la joven hace un tiempo atrás. Y al final cumplió su palabra. En un mes, la vida de aquella joven cambió. En un mes perdió a su amado y a su padre, ambos de una manera tan trágica y violenta. Esta es una historia que, si bien no es paranormal, es una muestra de la perversidad que habita en las personas y de qué tan lejos se puede llegar con estas prácticas. Quizás no crean en ellas y eso está bien, pero si alguna vez se cruzan con una bruja es mejor no tratarla, mucho menos ponerse en su contra. Son personas o seres vengativos y no les gustaría lidiar con ellos. De eso estoy segura. Hola a todos los que me están escuchando por este medio. Lo que hoy quiero compartir con ustedes no es una historia propia. De hecho, pertenece a un amigo quien me la contó hace ya un tiempo atrás, por lo que algunos detalles los tengo un poco borrosos en mi mente, pero les prometo que haré lo posible por contarles todo de la mejor manera. Un día nos encontrábamos reunidos en la casa de otro amigo por su cumpleaños. No hicimos gran cosa más que sentarnos en el patio a beber un poco y a charlar hasta tarde en la madrugada. Recuerdo bien que empezamos a tocar el tema de lo paranormal y salieron varias historias a la luz, en especial de aquellas cosas extrañas que suelen suceder en Semana Santa. Son días en los que muchos creen que el diablo sale a recorrer la tierra a modo de burla y celebración por la muerte de Cristo. Y estábamos hablando de eso también porque casualmente faltaban unos cuantos días para esas fechas. Y
En esos días de Semana Santa fue en los que Lalo, nuestro amigo y el protagonista de esta historia, vivió una experiencia por demás aterradora. Notamos que durante toda la conversación, el pobre Lalo parecía algo inquieto y hasta incómodo con el tema, hasta que yo le pregunté si tenía algo y calló por un momento. Y en ese breve silencio logró acaparar la atención de todos. Vio al piso y, sin apartar la mirada de él, dijo: yo viví algo para esta época, hace algunos años atrás, y les puedo dar mi palabra de que ustedes tienen razón. Verdaderamente ocurren cosas muy macabras durante Semana Santa, y no solo eso, sino que el diablo también va a las procesiones. Se disfraza y se camufla entre la gente, entre los santos que cargan los fieles. Él está ahí, viendo todo, dijo Lalo. Esa última frase quedó resonando en la cabeza de todos, que para ese punto ya estábamos algo tomados. Así que acercamos nuestras sillas y le animamos a que nos contara más. Lalo suspiró y tomó un poco de su trago, como buscando un poco de valor entre el whisky para lo que estaba a punto de decirnos. Resulta que años atrás, cuando Lalo aún estaba en el colegio, fue con su madre a visitar su pueblo natal y a sus abuelos, a quienes llevaban ya tiempo sin ver. No recuerdo el nombre del pueblo, si era San Rafael o San Luis, pero era algo con San. El caso es que era una comunidad sumamente devota y católica, y siempre para Semana Santa organizaban procesiones muy bonitas en las que todo el pueblo salía a las calles para verla y marchar con la peregrinación hasta una iglesia que quedaba en lo alto de un cerro. Cabe aclarar de una vez que habían dos maneras diferentes de acceder a esa iglesia. Una por el occidente, que era por donde subía la peregrinación, y otra por el oriente, que era donde quedaban unas escalinatas que conducían a la parte de atrás de la iglesia, la cual rara vez se utilizaba para entrar al lugar. Lalo y su madre viajaron unos días antes del Domingo de Ramos, y todo el pueblo ya estaba ocupado con los preparativos para las celebraciones. Llegó el miércoles santo, y con él la procesión del Nazareno, que iniciaba a las 8 de la noche. Lalo fue con su madre y sus abuelos, quienes eran los más devotos de la familia, listos para acompañar a los demás feligreses. Todo inició con total normalidad. La gente cargaba un gigantesco Cristo de yeso, el cual Lalo veía alejarse más mientras seguía la multitud. Las veredas del pueblo estaban tan congestionadas de gente que en un punto y sin darse cuenta terminó separándose de su madre en la procesión. En eso se prendió de una reja para ver si lograba ver a su familia, pero la muchedumbre no dejaba. Y al verse en esa situación, Lalo tuvo la idea de que iría directamente a la iglesia del cerro. Tomaría otra calle que no estuviese tan concurrida y se reencontraría con su mamá y sus abuelos ahí. Así que dejó la procesión y comenzó a caminar entre las calles casi vacías de aquel pueblo. Eran pocas las casas en las cuales se veía una que otra luz encendida, y entre más caminaba, más parecía aislarse del resto del pueblo. Cada vez se escuchaba menos la bulla. Cada vez había menos gente en las calles, y llegó un punto en el que ya no veía a nadie caminando por ahí. El pobre Lalo confesó que en ese momento sintió algo de miedo y quiso devolverse, pero al ver que ya la procesión iba tan lejos y que eso significaba devolverse por entre las veredas vacías y oscuras, optó por salir a la carretera que estaba más adelante. Al menos esa carretera estaría iluminada, pasarían carros cada cierto tiempo, y lo mejor es que desde ahí podía acceder por el lado oriente a la iglesia. Pero cuando salió a la carretera, se encontró con un camino aún más desolado que el ahora pueblo fantasma que estaba a sus espaldas. Empezó a caminar en dirección al cerro. Desde ahí podía ver la iglesia y la cruz que alumbraba en lo alto de aquel cerro. Por lo menos sabía que no estaba tan lejos y que iba en la dirección correcta. La luz lo hacía sentirse más tranquilo, pero a medida que iba acercándose a un cruce,
notó que había un auto a mitad de la carretera. Hasta ahí llegaba un olor fuerte a gasolina y hierro, y al acercarse más, vio lo que parecía ser la escena de un aparatoso accidente. Lo raro es que no había rastro de ningún conductor, ningún pasajero, ni siquiera el otro vehículo con el que tendría que haber chocado ese. No había nadie. Era un simple accidente en medio de la nada. Lalo se dio la vuelta asustado cuando escuchó el llanto de alguien a unos pasos de donde él estaba parado. Ahí vio a una mujer, la cual aún recuerda claramente todos los detalles. Era de tez blanca, cabello castaño y vestía con una camisa de rayas blancas y rojas y un jean. Estaba completamente descalza y lloraba desconsoladamente. De repente ella comenzó a acercarse a Lalo pidiendo ayuda, y aunque apenas abría su boca, su voz se escuchaba con un volumen abnormalmente fuerte. Lalo incluso sentía que en cualquier momento se le iba a reventar un tímpano. Desvió su mirada por un breve instante al otro lado de la calle, como buscando a alguien que lo ayudara, y al volver sus ojos a posarse sobre la mujer, notó que ahora estaba cubierta de sangre, totalmente desfigurada mientras seguía llorando y acercándose a él. Lalo sintió su corazón a punto de reventar cuando escuchó muy cerca de ahí el ruido de unas campanas acercándose. Doblando por una de las esquinas de aquel cruce venía un grupo de personas vestidas con túnicas negras. Cargaban consigo un nazareno de madera completamente negro, a excepción de sus ojos, los cuales estaban pintados de una manera normal, pero tan detallada que hacían parecer que esa imagen tenía vida. Así de reales se veían. La piel de aquel Cristo brillaba, pero no como si la hubiesen pulido, sino como si estuviera cubierto en sudor. Lalo vio como algunas de las personas de aquella procesión se apartaron y fueron hasta donde la mujer, a la cual le dijeron una y otra vez: ¿por qué no te vas? Ven, te llevaremos a descansar. Tú ya estás muerta. Los muertos no salen hoy. Hoy solo salimos nosotros. Mientras ese pequeño grupo se llevaba a la mujer, uno de los miembros de la procesión rodeó el hombro de Lalo con su brazo y lo fue guiando para que lo siguiera, alejándose así de la escena. Él les agradeció por ayudarlo, pero solo obtuvo un profundo silencio en respuesta. Lo único que se escuchaba eran esas campanadas. Dio varios pasos con la mirada en el piso, hasta que en un momento levantó la cabeza y vio hacia aquel Cristo negro que cargaban. Había algo extraño en él desde que lo vio, algo que lo incomodaba. Sentía como si eso que llevaba a la procesión no fuera una estatua, sino una persona de verdad. Le daba la sensación de que esa estatua estaba viva. Se quedó viendo la estatua fijamente por un rato, y de repente, esta dejó caer su cabeza. Lalo se detuvo en seco por un segundo, pero rápidamente fue empujado por aquel feligrés de negro que iba a su lado, quien volvió a tomarlo por el hombro y procedió a prácticamente seguir arrastrándolo con ellos. Lalo empezó a desesperarse y entonces dijo: Señor, oh señora, de verdad, gracias por ayudarme, pero de aquí puedo volver solo, no se preocupen. Tú no estás solo, hijo. Yo estoy contigo. Siempre. Una voz muy gruesa de ultratumba que arrastraba las palabras como si le costase hablar salió de aquel Cristo negro en la cruz. Cuando Lalo volteó a ver en dirección, notó que ese ser había volteado su cabeza por sobre su hombro casi por completo y luego la tiró hacia atrás.
Su boca y sus dientes llenos de sangre le sonrieron a Lalo. Y aquí fue que él empezó a gritar y se echó a correr. Pero tras alejarse unos cuantos pasos escuchó un estruendo tras de sí, como si hubiesen dejado caer algo pesado. Supo de inmediato qué era, sobre todo por los pasos que empezaron a seguirlo. Por suerte, estaba cerca al cerro, así que corrió hasta ahí, subió las escalinatas sin ver hacia atrás, pero se había olvidado por completo que en ese lugar habían adornado la subida en ciertos puntos con imágenes religiosas como para echarle más sal a su herida. La subida se le hizo eterna. Sintió que en cualquier momento esos santos y las vírgenes también se bajarían de sus pedestales para perseguirlo. Pero logró llegar a salvo. Cuando se reencontró con su mamá, solo rompió en llanto y nadie comprendía qué le había pasado. No quiso contarles, al menos no por un buen tiempo. Dejó de visitar el pueblo en Semana Santa, de asistir a las fiestas patronales, y poco a poco se alejó también de la iglesia. Fue entonces cuando su familia notó estos cambios y él decidió contarles lo que había ocurrido. Algunos creen que eso que vio fue el mismo diablo, que esa procesión era una burla a las tradiciones cristianas, y en cuanto a la mujer que vio, resulta ser que más de una persona la ha visto. Es un alma en pena que ronda esas partes, y esa noche tuvo la desdicha de cruzarse con ambas, con un fantasma y una procesión negra. Aunque lo de la procesión se lleva el premio, según las propias palabras de Lalo. Sin embargo, y a pesar de todo lo que ha ocurrido, él quiere creer que esa parte, cuando se encontró con aquella procesión, se trataba de alguna secta satánica, que eso que estaba en la cruz era un hombre de verdad y no algo demoníaco per se. Eso le da un poco más de tranquilidad. Ese pensamiento era lo único que lo ayudó a dormir por las noches después de lo sucedido. Pero el hecho de que haya ocurrido en Semana Santa es lo que le hace pensar que durante esos días, en verdad el diablo anda suelto. Para cuando terminó de contar la historia, nadie más quiso seguir hablando del tema. Creo que quedamos todos tan asustados que incluso empezamos a hablar de anime y videojuegos para alivianar un poco el ambiente. Pero esa historia que contó Lalo esa noche siempre se quedará conmigo. Yo en lo personal le creo, aunque también creo en la posibilidad de que Lalo solo nos trataba de asustar, a pesar de que se vio muy convincente cuando contó la historia. Bueno, eso es lo que yo quiero creer. No sé ustedes, pero sea lo que sea, gracias por escuchar. Y cuídense mucho, sobre todo en esas fechas. Un abrazo. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.